FB, así le hemos llamado, no queríamos dar a conocer la identidad de la trabajadora. No obstante, como es un fallo que ya es público, está publicado y demás, y además tiene, digamos, la finalidad es una finalidad de docencia y didáctica, así que, bueno, podrán ver que está el nombre ahí ahora de la trabajadora y también del demandado, de la empresa demandada. Además, quería comentarles que este fallo, digamos, tuvo repercusión en todos los medios del país por una connotación que tanto a Analía como a mí y a los fundadores del grupo no nos gusta mucho, que es que justamente la trabajadora eh, fue, digamos, reconocida porque fue obligada, ahí quiere entrar el doctor Santiago, eh, fue obligada, decíamos, a usar calzas. Entonces, fíjense que esa figura del uso de la calza, que es también un elemento de violencia simbólica en este caso en sí, fue lo que ha hecho que esto sea famoso, digamos, de alguna forma. Cosa que a nosotros no nos gusta porque nos hubiera gustado más que se hubiera conocido este fallo por el abuso de las facultades del empleador y no con ese título. Pero bueno, los medios tienen que vender. Así que bueno, así fue conocido. También quiero dejar aclarado, porque algunos colegas cuando planteamos esto me escribieron y me dijeron, estás con el sector verde, feminista. La verdad que cada uno puede tener su ideología. Nosotros no lo hacemos esta presentación, ni Analía tampoco, digamos, creo yo, Analía, después me corregí, defendió a esta trabajadora por un tema ideológico, defendió por un tema de justicia y porque tenemos, si bien el sistema normativo argentino es muy pequeño, es muy escaso en referencia a lo que es violencia en general y bueno, a partir de la 26.485 un poquito más con algún espacio mayor, pero sin embargo se basó en eh, casi en todos marcos normativos supranacionales, que eso es lo interesante, y en eso se basa la Corte. Por eso esto no es una cuestión ideológica, esto es así porque es un acto de justicia, porque aparte existe la ley 26.485, la ley Micaela y todo el esquema normativo supranacional que ustedes van a poder ver, apreciar si bajan y leen este fallo. Bueno, Analía es una abogada litigante, de la calle, litigante, aparte es conciliadora, muy buena profesional, excelente, más excelente también, y se metió en este brete y lo quiso llevar a cabo y bueno, y se fue hasta la corte. Entonces, queríamos saber, Analía, contanos los hechos para empezar a para poner un parámetro, digamos, de los hechos históricos, el esquema fáctico de este fallo. ¿Me escuchás, Analía? Claro, Omar, mirá, Sí. como vos recién, sí, sí, y hago la aclaración que lo que voy a exponer es la experiencia personal de alguien que llevó un caso y no tengo más para dar que eso. Si en algún momento se hace medio pastosa la exposición, vos me decís, vamos más rápido, vamos más para acá. Como empieza la cosa es que, bueno, me viene a ver la trabajadora, preocupada porque le habían aplicado sanciones y me relata, bueno, que había empezado a trabajar como promotora y que se le exigía un uso de determinado uniforme que incluía la utilización de esta vestimenta de calza, que como al mes se le dice que se la empieza a preparar para hacer estos cursos para poder cargar el gas natural comprimido y bueno, y empieza a desarrollar tareas de playera. Y que le estaba trayendo bastante inconveniente entonces el tema del uso de la calza femenina, bueno, porque con frecuencia era pasibles de falta de respeto por parte de los hombres que transitaban por el lugar. Y bueno, por ese motivo se lo había venido exponiendo a la empleadora toda esta situación, a sus superiores jerárquicos y siempre había respondido con evasivas.
Entonces lo que hace ella es que cuando cambia la ropa, la indumentaria masculina en la playa, ella no tenía, entró y como al poco tiempo se fue, la única compañera mujer, era la única mujer ahí en la playa. Aprovecha eso, un compañero le facilita un pantalón tipo cargo, que era el que usaban reglamentariamente los varones, y empieza a asistir al trabajo con esos pantalones. Y bueno, ahí es cuando se le aplica primero una sanción, donde no se expresaba en modo directo que era por el uso del pantalón masculino, pero sí se le decía por falta de uso del uniforme completo, un apercibimiento. Ella siguió asistiendo igual a la playa con esa indumentaria, y bueno, en oportunidad que le vuelve a llegar, le pidió a sus superiores que le den un pantalón de corte tipo femenino, y le decía mi talla es el 38, pero cuando llega la ropa, de nuevo llegan las calzas, de nuevo llega un talle S, encima que le quedaba ajustado, y bueno, ahí ella es cuando, bueno, se revela un poco más y dice, bueno, pero tampoco esto me sirve para trabajar, no tengo dónde meter la plata, y la sancionan. Y ahí sí, la sancionan con una sanción de suspensión, donde específicamente y en subrayado se le pone por asistir al trabajo con el uniforme masculino y subrayado al masculino. No me quedaba claro si la sanción era por 3 o por 4 días, y ahí ella sí acude a consulta para que se le impugne, para impugnar la sanción, para rechazarla, para que se suprima su legajo, no se le dejen abonar los haberes de suspensión. Y los argumentos principales que se esgrimen son que ella se veía afectada en su sentido del pudor, que las calzas no eran útiles ni respondía esa exigencia a una necesidad en la prestación de servicios, ni eficiencia, ni nada de eso, que se sentía discriminada en relación al plantel masculino, porque para realizar el mismo tipo de labor que sus compañeros se le exigía además la exhibición de sus formas, porque las calzas así lo hacen, y que también era arbitraria la sanción, porque no se le explicaba en qué medida se veía afectada la empresa o se resentía la prestación del servicio o afectaba la imagen de la empresa la utilización por parte de ella de un pantalón de tipo masculino. No tuve yo tiempo de adentrarme, por viste que uno contesta rápido, también no, pero yo me quedo siempre preguntando si no serían más inflamables, un poco segura. Y bueno, y en oportunidad de que contesta eso, también dice, le repito una vez más que se me otorgue, y requiere nuevamente que se le otorgue la ropa adecuada a su dignidad personal, reitera que su talla es el 38, y bueno, que se le supriman las acciones, que se le abonen salarios de suspensión y todo eso. Y la empresa no retrocedió en esa postura. Ratificó las sanciones, la empresa alegaba que, bueno, primero una supuesta que estaba haciendo ejercicio de sus facultades de organización y de dirección empresarial, de que también tenía constituido o tenía celebrado algún tipo de contratación con la petrolera que los obligaba a guardar determinado tipo de imagen, y que para las mujeres era la utilización de otro tipo de atuendo, y también hacía alusión como que la trabajadora había consentido primeramente el uso de la calza y que luego mal puede decir no hay discriminación porque lo consiste como al inicio de la relación laboral. Y bueno, esto devino en unos intercambios de telegramas. Finalmente la trabajadora se la despide por abandono de trabajo. Ella faltó un día porque se había sentido mal, la habían echado de la playa diciendo, bueno, si no te pones la calza, retírate. Un día faltó, se le emplaza por 24 horas a que vuelva a trabajar. Y bueno, finalmente la empresa termina configurando un despido por abandono de trabajo y la trabajadora efectiviza los apercibimientos, y dado que no revierte su postura a la empresa, también se considera en situación de despido indirecto. Esa es más o menos la plataforma fáctica dentro de los cuales sucedieron los hechos, digamos. No sé, Omar, vos decime, te quiero preguntar, ¿querés que te diga más o menos? ¿Qué pruebas? Sí, decime. ¿Qué pruebas presentaste? Entonces, la plataforma es la siguiente. La despidieron por abandono de trabajo, porque ella no fue a trabajar, pero ella en los telegramas decía que ella, digamos, estaba incómoda con ese tema de la ropa,
que no era no tenía Ujú. por qué, digamos, usar esa ropa si, bueno, me imagino que digamos, no solamente le molestaba, sino también sufría, creo que leí por ahí en la fallo, sufría el acoso, si se quiere, o digamos, algunos dichos de hombres que iban expresamente, digamos, a ese establecimiento porque todas las chicas están, digamos, así con esas calzas. Eh, y bueno, y Ujú. entonces vos planteaste discriminación, ¿qué planteaste? ¿Cómo planteo respecto al frente al abandono de Y trabajo? ¿Qué pasó? sí, bueno, yo como que todo lo veo siempre a través de los principios, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a analizar cuál era, primero desconocía que había habido un abandono de trabajo, sino que el abandono de trabajo era una excusa de la empresa para sustraerse al cumplimiento de la legislación laboral. Eso era un rechazo del abandono, ¿no? Y segundo, yo decía que, bueno, lo primero que se había afectado era una prohibición de trato discriminatorio, con fundamento en el artículo 17 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que expuse es que acá, o sea, no encuentro otra razón, ya dado que no está justificado en las necesidades de cumplimiento de servicio y de eficiencia, eh, no encuentro otro fundamento de la empresa de esta exigencia que sea el sexo de la trabajadora y por lo tanto se está configurando una discriminación arbitraria y un trato discriminatorio. Que se afectaba la igualdad de trato, planteé, porque respecto a los compañeros varones no se le exigía un requisito semejante, para hacer el mismo tipo de labor que los varones no se le exigía, que se había conculcado el principio de buena fe, también planteé, porque no es lo que la sociedad espera de un buen empleador, ¿no es cierto? No, que ante un planteo sensato de una dependiente y razonable responda recrudeciendo con la actitud, ¿no? De castigarla por el no uso de esa indumentaria que le atribuía femenina, ¿no? Y desconocía que el actuar de la empresa se encuadre dentro de las facultades de control. ¿Por qué? Porque dice que, y de organización, porque tienen siempre como límite que no se afecten los deberes personales y patrimoniales del trabajador. Y en este caso ella veía afectada su sentido del pudor. En cuanto al tema de que la empresa alegaba de que había exigencias por parte o tenía firmados contratos con la petrolera, bueno, le digo yo, reduciendo al absurdo el asunto, y no tanto al absurdo, es como que si dos personas extrañas a mí se ponen a negociar sobre mi pudor. O sea, yo no tengo por qué ver afectado mi sentido del pudor, en nombre de la trabajadora lo decía, ¿no? Porque ustedes dos hayan celebrado una contratación. Y bueno, también planteé que bueno, se configuraba o que estaban dadas las bases o las condiciones para que prospere no solo una indemnización por despido arbitrario, sino por despido discriminatorio, por eso, porque el actuar de la empresa no resultaba razonable y no se encontraba otro justificativo en la medida que no sea el sexo de la trabajadora. Y también alegué que ese proceder era configurativo de un acto de violencia contra las mujeres, recetado en la ley 26485 de protección integral contra las mujeres, porque era un caso de violencia simbólica, que es cuando se le requieren ciertas exigencias de tipo físico, de apariencia física o fundadas con razón de sexo y para poder ellas, y de violencia laboral concretamente, para poder permanecer o para poder tener estabilidad en el trabajo y todo eso. Y bueno, con ese fundamento que aparte, bueno, cité algunas convenciones internacionales como la 111 de la Organización Internacional de Trabajo. Y con ese fundamento y también con el apoyo de cierta jurisprudencia, en el sentido de que había sido sentada en el caso Cisneros, con el tema de la carga dinámica de las pruebas en el tema de discriminación. O sea, yo hacía mucho hincapié que yo habiendo dado o aportado indicios importantes o sólidos de que había un trato discriminatorio, de la sinrazón con la que había sido tratada la trabajadora, bueno,
era más bien que tenía que reposar en cabeza de la empleadora, decir, bueno, no, aquí están los parámetros objetivos por los que yo impuse este requisito a la trabajadora, ¿no es cierto? Como que esperando que también brinde algún otro argumento que justifique el proceder de la empleadora. Y también alguna jurisprudencia alegué en el sentido de que, tratándose de un acto de violencia contra la mujer y tratándose de un ilícito, o sea, que el daño que se le había producido, el daño moral a la trabajadora, no había sido en ocasión del cumplimiento del contrato de trabajo, sino que ya tenía una génesis distinta, que era extracontractual porque provenía de un ilícito, y que en tal caso, bueno, el daño moral no exigía tanto rigor probatorio, porque más bien que el que deriva de los hechos ilícitos es como que se presume más fácilmente. Y bueno, esos son todos los argumentos que esgrimí. Pero, y en cámara, no sé si está muy aburrida de la cosa, avísame, Omar, porque... No, espérate, voy a hacer dos cosas. Y si voy muy lenta, decir. No, porque hay gente que está haciendo preguntas, sí. Y vamos a... bueno, dale. Vamos a... para no perder el hilo conductor, digamos, vamos a darlas, vamos a responderlas un poquito más adelante. Pero yo te quiero preguntar, vos fuiste con todo ese armamento, digamos, en la demanda, pero el fallo, me interesa saber el fallo de la quinta cámara, por supuesto, antes de ir a la corte, porque recordemos aquellos que no son de Mendoza, acá tenemos cámaras laborales y después tenemos corte. No es como en lo civil que tenemos una primera instancia, una instancia cámara y después tenemos corte. Acá en Mendoza tenemos las cámaras laborales solamente, primera instancia, y después tenemos corte. La cámara laboral, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo cómo falló? La Cámara Laboral falló, haciendo lugar al despido arbitrario, porque se abocó al análisis solamente de si se había configurado o no la causal del abandono de trabajo. Y bueno, el tribunal entendió que no se había configurado o que no se había acreditado el abandono de trabajo, primero por alguna falencia en el emplazamiento, se le emplazó por 24 horas, pero más que todo por falta de elementos subjetivos, que había demostrado la trabajadora en todo momento, siendo sancionada, presentándose con los pantalones y todo eso. Ya 2 veces se presentó con los pantalones, 2 veces le dijeron andate. Y bueno, se había demostrado, y la propia empleadora había dicho, no, usted ha venido, pero sigue viniendo con el pantalón masculino. Entonces la propia empleadora reconocía, o había reconocido que había seguido yendo, entonces la magistrada dice, bueno, acá hay falta de elementos subjetivos como para determinar que hubo el abandono de trabajo. Además, no había prueba tampoco de que no había asistido al trabajo esos días. Entonces, bueno, con ese fundamento, como que quedó, hablando de vestimenta femenina, encorsetado el razonamiento en eso, si se había configurado o no el abandono del trabajo, y dice, bueno, no se configuró el abandono del trabajo, prospera el despido agravado, pero, y esto es lo curioso, de todas las sentencias, que tiene 6.854 palabras, solo 57 palabras fueron destinadas a el tratamiento del despido por daño moral y del despido discriminatorio. Y dicen, bueno, no es procedente porque la parte trabajadora no acreditó que sea un despido por discriminación, y aparte lo que aquí pasó es que se invocó otra causal que finalmente no pudo ser probada. Es lo único que dijo, no lo dijo en la parte resolutiva de la sentencia tampoco, la Cámara Quinta lo dijo solamente en los considerandos, y bueno, así pasó, inadvertidamente, porque a ver, sí hizo mucho hincapié en que había sido razonable la postura de la trabajadora, igualmente se adentró en el análisis de la actitud de la patronal y decía que era muy sensata la de la trabajadora, y por contrario definió hasta con adjetivos más gravosos los empleados por la parte nuestra de la conducta de la patronal. Pero bueno, finalmente dice, bueno, pero no acreditaba la discriminación. Vale decir que así es como quedó la sentencia. Vale decir que a pesar de la insistencia en el intercambio telegráfico, donde se hacía mucho, digamos, el 90% era la jueza no lo tuvo en cuenta esto. Pero vos presentaste también pericias. Sí.
Bueno, ¿qué me puedes contar de eso? Pericia psiquiátrica o Sí, psicológica, creo. bueno, se presentó una pericia psicológica que daba cuenta de que dejó firme, cuyo resultado dejó firme la parte, o no impugnó la parte contraria, y que decía que había habido una minoración en la autoestima de la trabajadora y que efectivamente se había, no recuerdo la palabra exacta de los términos psicológicos, pero bueno, como que sí había habido la causación de un daño psicológico Y por la entonces, experiencia vivida. bien, entonces con todo eso, Bien. ¿cuál fue, digamos, durante el proceso, antes de ir a la corte, la actitud de la demandada, procesalmente? ¿Siguió en la misma postura? No hubo un diálogo con... Este, nos presentamos a, nos presentamos a audiencia vista de causa las dos, era la parte dura, era fase uno, este, con barbijo, y nos vimos bien la cara, pero tampoco había, no pudimos rendir testimoniales tampoco, porque los nombres de los trabajadores eran, primero que la trabajadora nunca había guardado contacto con sus compañeros, se dificultaba mucho, y yo también tuve la confianza de que las posturas habían quedado asentadas, sobre todo en las redacciones de las sanciones que se le habían aplicado a la trabajadora. Y desde que hubo sentencia, bueno, yo recurrimos ese rubro. Te cuento más o menos los agravios que se esgrimieron. Dale, por favor, porque después voy a hacer algunas consideraciones sobre ese fallo. Dale. Bueno, dale. Los agravios que se esgrimieron fueron, primero, bueno, esto es una cuestión formal, no existe la nulidad por la nulidad en sí misma, pero como para abrir la puerta recursiva, yo digo, bueno, no se ha respetado, no hay un pronunciamiento expreso sobre los argumentos vertidos por mi parte, y concretamente sobre el rubro del despido discriminatorio, porque se había tratado solamente en un considerando. Después, bueno, falta de fundamentación se alegó por esto mismo. Digo, bueno, ¿cómo puede ser que de una sentencia de 6.854 palabras, solamente 57 se hayan tratado a la injuria invocada por mi parte, que era el punto neurálgico de la postura de nuestra parte? Pero bueno, eso yo sabía que con eso no me podía no alcanzarme, porque si no era relevante para la magistrada o es totalmente soberana al momento de merituar la entidad de la injuria. Y bueno, después dice, bueno, pero también falta fundamentación, porque dice, no acredité el despido, no acredité la discriminación, pero cuando ella se dio al tratamiento de que no se había acreditado el abandono, lo fundamentó, porque yo digo, bueno, debería haber fundamentado porque considera no acreditado la discriminación. Ahí medio que quise colar un agravio que no sé si es tan procedente, puse un vicio improcedendo porque nos había puesto toda la carga de la prueba de discriminación a nuestra parte, y yo dije, no, nosotros hemos demostrado hechos concretos, que son presunciones muy fuertes de un hecho discriminatorio. La otra parte no alegó ninguna argumentación para enervar esa presunción, pudiendo haberlo hecho, y la misma magistrada ha calificado como bastante indeseable la conducta asumida por la empleadora. Entonces, bueno, y después también puse omisión de valorar prueba dirimente, con carácter dirimente, y que era que no valoró que los intercambios epistolares habían entrado, hubo un entrecruzamiento de telegramas, entonces los dos se colocaron en situación de despido. Uno configuró el de abandono y el otro se colocó en situación de despido en la misma fecha. Entonces digo, si la magistrada no se hubiera limitado a analizar la causal de despido invocada con anterioridad, porque la empresa fue la que primero emitió el telegrama, no se hubiera apartado de la regla de la entrada en conocimiento, en la esfera del conocimiento de la contraria, de la fehaciencia de las comunicaciones epistolares, se hubiera visto obligada a analizar las dos injurias invocadas, y en ese caso le digo, no me cabe duda
de que se hubiera adentrado en el análisis de la pericial psicológica, que es favorable a la parte nuestra, y que se hubiera adentrado en el análisis de el despido discriminatorio, y por la calificación que ha hecho, que en un momento hasta sugirió cómo perversa la actitud de la empleadora por exponerla para la atracción de clientes a la trabajadora. No lo dijo exactamente así, pero dice, no quiero pensar que fue tal la intención de la empleadora. Bueno, digo, no hubiera llegado a otra conclusión la magistrada que no hubiera sido que acá hubo un despido discriminatorio. Y bueno, esos fueron los argumentos vertidos en la instancia recursiva, ¿no es cierto? Bien, yo ahí voy a tratar de, a ver si podemos ver bien a ver si lo podemos poner como para la presentación de la ventana. Ahí estás vos, una pestaña, una ventana. A ver si lo puedo poner. Me salen 800.000 cosas, pero no eso. Ahí estás. Quiero compartir. Bueno, no puedo. Me sale compartir el minuto. ¿El fallo? Sí. Acá lo tengo, párate. Ahora sí. Está muy lenta la conexión. Perfecto. Ahí lo están viendo, no sé si lo ven. Lo están viendo. Bueno, este fallo. No. ¿No lo ves? ¿Lo estás viendo o no? No, pero bueno, yo lo tengo acá, me lo imprimí, no hay problema. Entonces, bueno, ok. Rápidamente. ¿Cuál fue el primer, para mí, el error que comete la Quinta Cámara? La Quinta Cámara analiza, como decís vos, el abandono de trabajo, nada más. Ni siquiera el despido indirecto. Y no analiza todo el bagaje del tema de hostigamiento, si quiere, acoso de la trabajadora, a pesar de que ella lo vive diciendo en todos los telegramas, en ese intercambio. Ahí vos planteaste el tema de la discriminación, y como hablamos anteriormente, y como dice el doctor Palermo, más que discriminación, que hay una discriminación en forma indirecta, viene como solapada, es un principio de sometimiento. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que se le está diciendo al empleador, esto no está bueno, esto no me hace bien, esto no lo reconozco, a pesar de que ustedes me dieron la orden de usarlo y a pesar de que yo sabía que a lo mejor lo tenía que usar. ¿Por qué? Porque atenta contra mi dignidad, contra mi decoro, y porque tengo que estar soportando un montón de gente que me dice cosas. Entonces, el empleador, frente a eso, en vez de optar por cambiar la reglamentación o tomar otro tipo de decisión, lo que hace es profundizar y agrava el tema. Eso es lo que llega, y por lo cual se siente injuriada Florencia, y termina yendo a la corte. Ahora, ahí estuviste bien en el tema de plantear la discriminación a full, porque fíjate vos que ¿qué tendría que haber, en los hechos? Como dice la corte, ¿no? Como no se probó el abandono de trabajo, pero la discriminación propiamente dicha tampoco está probada. No hay prueba suficiente. Pero ¿qué sucede? Que vos trajiste todo lo que es indicio, una carga indiciaria fuerte. Entonces, al no haber prueba por parte, o dejar sin prueba el abandono de trabajo que tenía que probar el empleador, se hace como una especie de la famosa carga dinámica de pruebas que no debe abandonar, digamos, el actor o la actora en este caso, y tiene que probar indicios por el fallo Pellicori, y de esa forma sí les queda claro a los miembros de la corte que ha habido acá un abuso indiscriminado por parte de la facultad del empleador, por parte de dirección del empleador. Y me quedo con el criterio del doctor Palermo. Le aclaro que este fallo está subido en el grupo de abogados de Foro Laboral, lo tenemos subido hace poco,
me quedo con el criterio del doctor Palermo, donde habla del principio de sometimiento. Recordemos que que recordemos la relación de trabajo es una relación desigual de poder, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el empleador, por otro lado una relación desigual de poder al trabajador, por un tema de necesidad, por un tema de naturaleza alimentaria. Punto. No es una relación igual como en lo civil. Entonces, aquí se ha profundizado este sometimiento donde la empresa, a través de sus representantes, nada le importó de lo que sufría la trabajadora y prefirió reconocer un contrato que tenía con la empresa Oil y no sé cuánto, a no la salud mental por lo menos o la salud moral de la trabajadora. Ese principio de sometimiento es muy importante tenerlo en cuenta para las próximas reclamos que se vayan a hacer. Como antecedente este fallo trae como el principal antecedente el fallo Álvarez, ¿no es cierto?, con Cencosud del 2010, ¿no? Discriminación sindical fue ahí. Si bien no se aplica exhaustivamente, digamos, el caso pero todos los principios que se aplican ahí en ese fallo también se puede aplicar en este fallo. Y el otro fallo que sí se le aplica, sobre todo en la materia probatoria, es el fallo Pellicori contra Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires, que es del 2011, ¿no? Donde la Corte dice, mire, la trabajadora, sí, está bien, el que alega tiene que probar, pero acá en este caso, como sabemos que todos los hechos de violencia, hostigamiento y discriminación se dan en ámbitos privados, yo no voy a gravar profundamente a la trabajadora que tiene que probar esto justamente con la prueba, que me traiga toda la prueba. Me tendría que traer justamente una cámara donde le están pegando. Entonces, básicamente tiene que traerme indicios. Y además, complementado esto voy a dejar acá complementado esto, estoy admitiendo gente toda, complementado esto a que el empleador, si esto se prueba, si estos indicios se prueban, el empleador tiene que probar que este despido no fue discriminatorio, o sea que tenía una razón para despedir, porque entonces, si no, es muy sencillo. En este caso pasó exactamente lo mismo, Analía. Acá no tuvo no tuvo justificaciones porque ese abandono de trabajo no se probó. Si la trabajadora tuvo, como vos bien hiciste, presentaste todas estas pruebas, los telegramas, la pericia, inclusive acá, viste, por la ley 26485, hay una prueba que los abogados todavía no tenemos en cuenta y los jueces, a ver, por ahí hay que, digamos, a charlarlo, viste, a la absolución de posiciones ya no va más, pero sí está la declaración directa de la mujer. Por la ley 26485 está lo que se llama la declaración directa. O sea, pide la trabajadora o, digamos, la mujer en general, violentada, vulnerada, discriminada, pide declarar frente al juez. Y el juez inmediatamente tiene que tomarle declaración, ¿no? Entonces, la amplitud probatoria que tiene la perspectiva de género es muy importante, porque como dice Valerio en este mismo fallo, no queda fuera de saco, digamos, en respecto al Código Procesal Laboral. Por el contrario, nuestro Código Procesal Laboral, eso, porque también está resaltado. Muchísima ampliación, muy amplia, para todos aquellos que no son de Mendoza. Les comentamos, acá Mendoza es una amplitud probatoria bastante interesante. Entonces, esto de la declaración directa parte de la trabajadora en el caso de este juicio también podría haber andado. ¿Qué otra cosa me llama la atención acá? Mirá, ¿sabés qué me llamó la atención? Que el monto del daño moral. Sí. Porque vos no pediste daño psicológico, pediste daño moral. Sí. En este caso era más fácil de probar, sí, porque el solo hecho de probar que existió esta situación, digamos, objetivamente, y después, bueno, se evaluará conforme a
a la postura, a la posición que tenga la persona dentro de la sociedad, sus características, etcétera, etcétera. Por eso el hecho de ser persona, se debe respetar su dignidad y su moral. Y acá el monto, los parámetros que utiliza el doctor Valerio. Quiero hacer una aclaración acá también, porque el doctor Valerio, que fue profesor mío de Derecho Constitucional, después se dedicó al Derecho Penal, se lo pulió mucho cuando se lo nombró ministro de la Corte. Y digamos, desde el punto de vista académico, era intocable, ¿no? Profesor muchos años, ha participado en muchos artículos y demás. Pero bueno, ¿por qué se lo vapuleó? Porque se decía que tenía alguna ideología demasiado duro respecto a estos temas. Sin embargo, es el que él propone esto. Propone este tema con el doctor Adaro y mucho mejor con el doctor Palermo. Respecto al monto, el parámetro que utilizó, fíjate que yo nunca lo hubiera pensado así, pero bueno, cuando hay discriminación, viste que uno de los parámetros es el famoso, los 13 salarios, tomando el parámetro Sí, yo había dicho, bueno, por el tema por de la analogía maternidad. jurídica con los otros institutos, Sí, es lo que yo había propuesto, sí. sí, ahí me parece que se quedó un poco corto a mi criterio. Pero bueno, puso 150.000 pesos y el fundamento que fue es el de que con eso se pagara un viaje, se comprara algo que le gustara, como para equilibrar ese desequilibrio emocional que le había producido esta situación. A mí eso no me gustó. ¿A vos qué te parece? Te digo la verdad, no he sacado el cómputo de los intereses, pero sí, me hace un poquitín de ruido un poco, sí. Claro, Un viajecito, algo así. sí, como algo, ¿no? Pero a mí mucho no me gustó. No me Sí, gustó porque está bien, estamos hablando de un resarcimiento por daño moral. No estamos hablando de... Ahí se mete la doctora Gloria Navarro, tan querida, de la segunda cámara. No sé si sigue estando en la segunda cámara. Eh, a mí me sonó un poquito el tema, porque en realidad, y esto de decir para un viajecito, qué sé yo, bueno, no sé. Yo creo que tendría que haber sido un poco mayor, porque también tendría que haber sido ejemplo para otras empresas. Yo les cuento, yo también formo parte de la oficina de violencia laboral de la Subsecretaría de Trabajo y estos temas nosotros los vemos casi a diario. ¿eh? Y es así. Y uno, por ahí el empleador se pone atrás esto de las facultades de dirección y, y no nos damos cuenta que a veces con eso, y si las decisiones que tomamos no es que no estén de acuerdo los trabajadores, pero sí afectan a su propia dignidad, a su moral, a su religión, etcétera, etcétera. No por eso voy a seguir insistiendo con mi facultad de dirección, porque entonces estoy considerando que mis trabajadores son una tuerquita más en una maquinaria que se llama empresa, y esto no es así, porque el trabajador, nos lo dijo Aquino, es una persona, ¿no? Pero la vorágine que nosotros estamos, y pareciera que Omar, no. Sí, sí, no, perdón que te interrumpa, sobre todo teniendo en cuenta de que si no estamos hablando de una indemnización tabulada y que estamos hablando según parámetros del derecho civil, también como un parámetro para la determinación de la cuantía tengo que tener la solvencia del sujeto obligado al pago. En este caso es una estación de servicio. ¿Mm? está bien. No es un verdulero que se empecinó con la ropa de la dependiente. Sí, que tampoco, mira, sería un poco No es sería un un comercio parámetro, porque pequeño. si fuera verdulero yo también puedo decirte lo que quiera o puedo hacer lo que quiera, total soy verdulero y no voy a pagar nada. Tampoco sería, pero digo, me parece que se Sí, quedó pero la corto. capacidad de pago a lo mejor es menor, ¿me Sí, entendés? Ujú. en un fallo del año pasado del doctor Orellano, Gómez Orellano, de la segunda cámara, ahí está Gloria, la doctora Gloria, que Así es. seguramente no me lo va a desmentir. Bueno, sufrió un poquito más la señora porque incluso le hicieron una denuncia penal que no funcionó y entonces estuvo un año sin trabajar y fue de 1 millón de pesos el daño moral, ¿no? Que tuvo que pagar una bodega era.
Otra cosa que quiero yo considerar en este tema es que a veces los operadores jurídicos no lo tenemos en cuenta, y es que la poca normativa que nosotros tenemos, la 26485, la, y todo lo que, que nos trae el marco normativo supranacional, obliga a los estados firmantes, Argentina y por supuesto los provinciales, a tener políticas públicas respecto a este tema y a educar y a generar conciencia. Claro, me dicen algunos, y por ahí me dijo un juez que conozco, me dice que lo que pasa es que nosotros no somos legisladores. Está bien, está claro que no son legisladores, pero los fallos también hablan, y los fallos crean conciencia, y los fallos educan. Es decir, si bien no somos, los jueces no son legisladores, pero fíjense con todo el sistema de RT. En definitiva, quien está legislando, entre comillas, han sido los jueces, porque han visto, gracias a la presión de los colegas que se están jugando en esta maraña que son las ART, poder hacer efectivos los derechos de los trabajadores. En este caso, los jueces tienen de obligación, porque además, si uno lee la 26485 en profundidad, son responsables, ¿no? Así que por eso yo aplaudo este fallo. Lo que no me gustó de este fallo, ya vuelvo a repetir por todos los que han entrado un poquito después, es que se ha hecho nacionalmente conocida por el fallo porque no usaba las calzas, ¿no es cierto? Que para mí sigue siendo un elemento, digamos, de violencia simbólica, ¿no? Se podría haber conocido por otro tema. Pero, bien, qué sé yo. A mí me parece que hay que ir por este camino, hay que ir planteando temas, siempre con la ley en la mano. Como me dijo una jueza una vez, ustedes los abogados nos tienen que provocar, en el buen sentido, dicho en otras charlas, y no me voy a cansar de decirlo. Provocar en el qué sentido. Decirle, señores jueces, nosotros tenemos estos derechos, avalados con estas leyes, con esto, y si no tenemos leyes, tenemos tratados internacionales, colegas. Así que tenemos que ir para adelante. Y defender al más vulnerable. Nosotros hemos tenido muchos casos en la Subsecretaría de Trabajo, casos muy fuertes, y que han llegado a la justicia y se han podido de alguna forma o conciliar, si aun cuando no se pueda conciliar, pero de alguna forma arreglar el tema para no profundizar el tema de salud. Así que hay que trabajarlo. Decías, querías agregar algo porque tengo varias preguntas. Analía. No, dale, sí, vamos con las preguntas. Bueno. Sí que puedo responder. No, me dice un colega, el reglamento de la empresa preveía esa vestimenta. No se hizo alusión, al menos la denunciada no hizo alusión, pero sí el convenio colectivo de trabajo del 327/00, que es, por las dudas que no sea de acá el colega, es el que rige la actividad acá en la provincia, determina en cuanto a la indumentaria, que deben guardar una presencia, los empleados, no hace distinción de sexo, que el empleador debe entregarle indumentaria y dice con qué frecuencia, y por vestimenta se entiende, y cuando define la vestimenta dice 2 camisas al año, 2 pantalones al año, yo por pantalón no entiendo calza, un par de botas o botines al año y una campera cada 2 años. Pero cuando define el convenio, el reglamento empresa desconozco, la otra parte no ha sido argumentación que ha vertido la otra parte. Lo que sí te puedo decir, que sí fue argumentación que expuso la contraria, era el convenio colectivo de trabajo, pero la letra del convenio dice 2 camisas y 2 pantalones al año. Sí, no, porque además el reglamento de la empresa puede decir lo que quiera, porque viene del lado de la También. empresa, pero nunca va a tener nunca podrá ser violatorio, victimizar o cosificar o lo que sea, ¿no es cierto?
Ujú. Entonces tiene que ajustarse, digamos, a la normativa. Nosotros, con el protocolo de Sí. convivencia laboral que nosotros hacemos hacer a las empresas, dejamos esto bien aclarado. Y no es meterse en las facultades del empleador. El empleador tiene que tener en cuenta justamente la normativa que se exige para no violentar al trabajador. Porque además está comprobado que si hay un buen clima de trabajo, la productividad es mayor. Eso muchas empresas incluso nos lo han comentado. Así que, bueno, vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos haciendo un... Bien, ahí Paola estaba levantando la mano. Paola, a ver, Hola, dale. levantaba la mano. Espera que te pongo... Opinen. Sí, sí. ¿Podés hablar, Paola? Hola, ¿me Hola. escuchan? Hola, Sí, Paola. Sí, Bien. Sí, sí, ahí quería, no sé si me escuchan bien. sí, perfecto. sí, perfecto. Bueno, felicitarte, Ana, porque es un lindo fallo el que te ha salido. Y bueno, gracias también a Omar por el espacio, porque está buenísimo hablar estos temas entre colegas, es como una clínica de casos, así, en este momento que estamos teniendo. Eh, y bueno, y comentarte, o sea, preguntarte, yo creo que al fallo le faltó perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no se habló de, bueno, de que se la estaba usando prácticamente de anzuelo a la trabajadora para atraer más clientes a la empresa. Si bien está muy bien planteado por tu parte el tema de la cosificación de la trabajadora, creo que el fallo no se la jugó, a pesar de que, a ver, que salió a favor y que salió a dar un monto, que para mí, como dice la doctora Palazzi, es significativo, es un comienzo. Yo lo veo como un buen comienzo para empezar a que se la jueguen un poquito más los jueces con el tema de la perspectiva de género y que se la jueguen también porque, a ver, es transversal. Somos la mitad de la sociedad, las mujeres. Hay que aprender a respetarnos y respetar, como vos decís, Analia, decía un pantalón o dos pantalones, no decía una calza apretada, blanca. O sea, es así. No te digo que no haya un uniforme de trabajo, te digo que no sea vejatorio para la trabajadora. Mm. Sí, Eh, ¿Qué hubiera pasado o cómo, qué políticas públicas pensás que se pueden implementar para que los jueces empiecen a tener un poco más de perspectiva, que es tan importante en este momento de la sociedad y que ya no hay vuelta atrás en ciertos derechos? ujú. Mira, en cuanto a lo que me dijiste, eso de que no se hizo hincapié en que se la usaba, yo soy siempre muy cuidadosa cuando uno se adentra en la intencionalidad de alguien, porque este, me parece que es humanamente casi imposible, salvo que hayan indicios muy fuertes, ¿no? Entonces yo me limité a exponer que no encontraba razones que justifiquen el actuar de la empresa y que la empresa tampoco las había aportado, que yo no encontraba otra que no fuera el sexo. La magistrada en cámara dijo, no quiero llegar a pensar que lo usaban para atraer clientela, como que lo dio a suponer, ¿no es cierto? Y los ministros de la Corte, creo que hay dos que utilizan la palabra cosificación, sí lo han hecho a eso. Pero yo creo que para demostrar que era discriminatorio, a mí me bastaba el hecho de que no encuentre otra razón que no sea el sexo. Si vos ya decís de ir más allá en un activismo, de qué políticas públicas, la verdad que no es algo que yo maneje bien, el tema de decirte qué políticas se pueden proponer. A veces yo veo, y perdón si soy crítica en esto, por ejemplo, no he alcanzado hoy a leer la ley del cupo trans, pero me parece que la respuesta a veces no son las políticas correctas, porque se tratan discriminaciones. En este caso no quiero adentrarme en un tema borrascoso, pero a veces a lo mejor es el mismo fundamento, ocupar un puesto público cuando la Constitución Nacional en su artículo 16 dice que no hay otro requisito que la idoneidad, y algo tan sensible y tan sagrado como es la función pública, ocuparla solamente por una preferencia sexual, creo que en este caso asistirían las mismas razones para oponerse a eso que las razones que existieron para defender a la trabajadora. Y me parece que hay que ser más creativo en las políticas,
¿por qué no establecer un sistema de concurso que se respete absolutamente la identidad del concursante? Y de ese modo yo garantizo la idoneidad y el libre acceso según, no importa cuál sea la preferencia, si no es una categoría relevante para ejercer la función pública, la preferencia sexual. Entonces yo podría establecer un sistema, por ejemplo, muy detallado y perfecto de concurso público donde se esté prohibido publicar la foto en el CV, donde la identidad del concursante sea por código de barra, por ejemplo. Me parece que tenemos que ser más creativos y no ir con la respuesta contraria, que es establecer una discriminación que a veces en nombre de un colectivo sofoca casos individuales y que pueden derivar en una injusticia también. Esa es mi opinión. No soy yo una persona indicada para decir cuál es una política pública en ese sentido, porque no es mi tema. Yo soy una abogada que defendí a una trabajadora nada más, eso es lo que pienso. Pero me permití este desliz de opinar de otras cosas, sí. Yo puedo hacer algún aporte, porque trabajo en la administración pública. Sí. Y la verdad es que hay como un contrasentido porque si bien se ha hecho, digamos, de los puntos de vista formal, muchas cosas, han sacado varias leyes, incluso acá en Mendoza, que es donde nos toca, tenemos una ley nueva sobre violencia en el ámbito laboral, en la cual participé, la 9263. No me gusta cómo salió, no está reglamentada. El Poder Ejecutivo se sujetó de reglamentación, que no la van a, no sé, no hasta la fecha, ya han pasado 7 meses, no la han reglamentado. No obstante, es muy interesante porque aun cuando no esté reglamentada, está vigente. Tenemos la ley Micaela, a la que Mendoza también se ha adherido. Y la ley Micaela, que ha sido una parte de concientización y de la política pública respecto a la violencia en general y violencia contra la mujer en especial, ha tenido bastante resultado acá en Mendoza. Por lo menos se refleja en los fallos desde el año 2019 en adelante, se han venido reflejando, por lo menos en la Corte. Yo no sé, habría que hacer un pedido de informe si los jueces, en general, los jueces de primera instancia y camaristas lo han hecho, el curso, o si hay una camada ahí en la camada de las camaristas laborales que cuando uno habla con ellos tienen una visión por lo menos más profunda sobre el tema. Hay otras personas que no. Yo he hablado con jueces que directamente me han dicho, doctor, pero bueno, estas chicas, y quien me lo decía era una mujer, digamos, no estoy hablando de un hombre. Entonces, creo que falta mucho, falta muchísimo. Creo que hay que ser bien objetivos en el tema. Personalmente yo puedo hablar, a mí me falta mucho por desconstruirme en muchos casos. Yo puedo hablar mucho porque en la oficina tengo la suerte de tener una compañera feminista que ha sufrido y un compañero que viene del palo, digamos, de sociología. Entonces el derecho, que es todo acartonado y normatizado y estructurado, con estos compañeros me volaron un poco la cabeza y empecé a estudiar mucho más. Y entonces, pero tenemos muchos casos en la Subsecretaría de Trabajo de estos temas, Por eso cuando hay colegas que me dicen, ay doctor, una vez me dijo uno en la misma oficina, casi lo saco corriendo, me dice un hombre grande, me dice, doctor, usted ve cómo son las chicas ahora. Y resulta que se trataba de una empleada doméstica que había sido tocada por el empleador. Entonces, hay muchos hombres todavía que, inclusive a Analía, que quería participar muy generosamente de este pequeño debate que estamos haciendo, le dijeron, che, pero vos, ¿cómo? Viste, la cuestionaron. Yo creo que nos falta mucho, acá en Mendoza todavía nos falta mucho.
y falta mucha política, mucha política. Creo que hay uno que está a veces adentro, ve que sí hay presupuestos, hay cursos, pero me parece que cuando vienen las cosas, cuando están las papas que queman, seguimos en la misma. Entonces, este, falta mucho y es un deber muy importante que tiene el Estado provincial. Todavía es algo que se debe, que nos debemos todos y bueno, para eso estamos los hombres, para estar complementariamente con las mujeres para este tema. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte sobre esta temática. Valeria Cabrera Gocende. Doctora Valeria. A ver. La doctora es de Buenos Aires. Bueno, no sé si... Omar, Sí, buenos días. Hola. Yo me uní tarde a la charla porque vengo del dentista que me hizo un implante. Bastante bien estoy, estuve con hielo recién. Pero sí, lo que pasa es que es un tema muy conflictivo porque a veces hay denuncias que son falsas y hay veces hay prejuicios que hacen que la gente pueda ver todo el antecedente que generó esta normativa. Y siempre fue de muy difícil prueba, sin perjuicio de que yo siempre digo que alguien actúe de una forma no da derecho a otro a actuar peor. Cada uno es un ser humano diferente y todos tenemos que tener garantizada nuestra dignidad. Entonces, siempre se generan bastantes debates en torno más que nada a prejuicios que tenemos que desterrar todos. Algunos jueces acá en Capital, más que nada mujeres, he visto que han sacado sentencias con perspectiva de género. No sé si los están obligando a hacer el curso. Yo me quise anotar a uno de los cursos, pero en un día se quedó sin cupo. Pero a nosotros también nos mandan a mí me mandan mails de cursos del Ministerio Público Fiscal y hay en torno a eso. Creo que falta mucho por allanarse y que, como yo digo, a ver, es verdad que uno tiene que interpelar al juez. Yo muchas veces en las demandas, cuando cuestiono sobre todo las inconstitucionalidades de las leyes de riesgo de trabajo, ya no cuestione lo que se viene diciendo hace 20 años, porque ya lo vienen leyendo y es aburrir al interlocutor, pero sí los interpelo con otras cuestiones. Que siguen teniendo las mismas falencias y que hasta que no nos desconstruyamos en un montón de prejuicios y de costumbres que venimos arrastrando, un poco a fuerza de estar atorados de trabajo y otro poco a fuerza de que todo cambio cuesta y ya venimos con 2 años con el cambio que nos impuso la pandemia, que no nos quedó otra que adaptarnos o adaptarnos. Entonces, son como muchos cambios que se están generando también en un contexto sociocultural, que bueno, cada uno tiene que tratar de poner su granito de arena, leer y animarse también a ser creativo. Yo siempre digo, a mí muchas veces los abogados me consultan. O sea, vos tenés que leer la ley. Ningún juez te va a decir que lo que estás diciendo está mal si está fundamentado en la ley. Hace poco una colega que yo le enseñé derecho al trabajo me decía, tuve que cuestionar unos intereses, qué sé yo, y la verdad es que fundamenté con el espíritu de la ley. Y sí, porque a veces hay que animarse a ir un poco más allá, porque a veces las leyes no nos alcanzan y los modelos tampoco. Los modelos les puede servir a una persona que recién se recibió y que tiene mucho camino para allanar, pero no un abogado que litiga y quiere obtener un buen resultado. Porque en derecho del trabajo, ir por el trabajador es fácil tener un buen resultado. Pero el abogado que realmente gana plata es el que investiga, el que se atreve
el que crea y el que estudia. Y la vida es del que se atreve solamente. O sea, los éxitos los tienen los que se atreven. No más. Esa es mi política. Entonces, bueno, creo que el cambio lo tenemos que hacer entre todos. Trato de participar en todas las charlas porque a todos nos abre la mente, ¿no? Compartir. No nos sirve tener un solo buen abogado. Nos sirve crecer en conjunto. Eso es lo que pienso. Gracias, Valeria. Gracias por tu aporte. Mirá, estaba pensando No, no hay por qué. eso que decís vos, que es verdad, nosotros somos, siempre lo digo y me dice, sos repetitivo, sí, pero lo voy a seguir diciendo, somos co-creadores de justicia nosotros. ¿Eh? Por eso es muy importante tu aporte, porque justamente si no interpelamos, si no provocamos, si no, como yo digo gráficamente, encerramos sin que se entienda bien, encerramos al juez, digamos, le decimos esto es así por esto, por esto, por esto, que no le quede salida, no le quede para decir las cosas como son. Quiero hacer un comentario bastante gracioso, pero muy gráfico respecto a lo que decís, Valeria, cuando decís tengo una colega que ahora es conciliadora también acá en Mendoza, que en una demanda de daños y perjuicios no sabía cómo explicarle al juez el sufrimiento de la paciente, porque era un tema de mala praxis. Le habían dejado, creo que una gasa una gasa adentro en su hígado, por ahí, qué sé yo. Entonces, ella le puso en la demanda: imagínese usted, doctor, que usted tiene una gasa o no me acuerdo, una tijera en sus intestinos. Piense por un minuto, le decía. Y claro, vos lees eso y enseguida cambiás y te pones del otro lado. Es bárbaro. Te acomodas en la silla de pensarlo nomás. Sí. Bueno, acá tengo una pregunta. Yo también a veces les escribo. Yo también a veces les escribo así: señores jueces, esto es legal, pero también es inconstitucional. Con el tema de la ley de riesgo siempre escribo cosas que a veces después las borro porque digo algún día me van a sancionar, pero la verdad es que a veces hay que ser un poco gráfico también. Bueno, yo por decir que si bien era legal el sistema de la RT, no se cumplía y que era un negociado, lo dije en un examen en el Consejo de la Magistratura, bueno, me bocharon, obviamente. Bueno, está acá Paula Palazzi, está Claro. escribiendo, pero yo quiero que hable, Paula. Paula, ¿estás? Bueno, no sé, no importa. Paula, Sí, sí estoy. Paula. Sí, sí estoy. Bueno, Sí, sí estoy. pregunta. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, dale. Pregunte. A la Analía, ¿por qué piensa que tomó tanta relevancia el fallo a nivel nacional, impactó en todos los medios? ¿Qué piensa que fue lo que hizo que resonara así? Yo siempre supe, en la época en que se hizo el planteo, que un poquito de ruido iba a hacer, pero el ruido que hizo y encima a esta altura de la Suárez, digamos, no me lo explico. Debe ser porque también justo es parte de la agenda de los medios toda esta lucha, ¿no? Entonces me parece que son las dos cosas. Es un poco el planteo no es novedoso, ya no se lo puede tildar de novedoso. Para la época puede haber sido, ¿no? Y bueno, y también que es un tema de interés, porque está en la agenda de los medios, ¿no? Sí, pero fíjense, Puede ser. ¿cómo decir? De todos modos, es muy didáctico, o sea, sirve que Omar salga. tiene la teoría de que es la palabra mágica calza. Sí, que lamentablemente es un No elemento, lo había pensado. es un elemento de violencia simbólica. Cuando en la televisión te sale, le echaron por no despedida, o discriminada por no calza, te está diciendo, ¿viste? Entonces por eso la gente, mirá, Sí. pero no te ponen discriminada porque no quiso usar la Y ropa. que si es algo, es como estar fajada. Si puedo hacer un comentario, Sí, si puedo hacer un comentario de lo que pienso. Pienso que Sí. la gente se escandaliza por ambos lados. O sea, por un lado de que cómo la obligaban a usar una calza, si
es re obvio que hoy por hoy, como dice Analia, quizás el planteo no es novedoso, en el sentido que no te pueden obligar a ponerte una calza apretada, un talle menos, ¿entendés? A fin de que sufras y muestres tus partes. Y por otro lado, la gente también se escandaliza porque dice, ¿cómo le van a pagar 150.000 pesos a esta chica porque no se quería poner las calzas? O sea, creo que ahí está la doble parte que tenemos en la sociedad, que una parte que dice, esta mujer no tenía por qué estar obligada a usar calzas y es o sea, más allá del colectivo en el que estés, podés entender que es vejatorio para un trabajador, hombre, mujer, trans, no nos interesa, como vos decís, en un cupo o en una situación no nos interesa cuáles son sus gustos o sus intereses sexuales, y por el otro lado decir, no, si tenía que ponerse la calza, si es parte del trabajo, ¿cómo le van a indemnizar 100 pesos por no querer ponerse la calza? Entonces a mí me parece que es esa cuestión que tenemos todavía social, como dice Omar, de que hay gente que hasta el día de hoy dice, bueno, ¿viste cómo son las chicas ahora? Sí, a mí me redivierte. Ahí está, la resonancia. Yo lo que planteo es, ¿por qué lo sacaron tanto en los medios? Debe ser, a lo mejor es lo que dice Omar, vende mucho decir, mirá, la calza, digamos, no se puso la calza, eso genera todo en el imaginario, digamos, popular, dispara un montón de cosas. Quizás sea por eso, quizás sea porque alguna relatora de la corte lo largó, algún medio, y bueno, los periodistas que hacen judiciales dijeron esto está bueno. Quizás sea como dice Analía, hoy servía para ser titular. Vieron que esto es así, los medios buscan un titular, pero estuvo, lo que les quería comentar, me hicieron dos consultas, 2 chicas de estaciones de servicio, o sea, tiene una función didáctica que estos fallos se den a conocer. Y bueno, y también protectoria, porque les dije, seguramente que ahora no te van a hinchar con eso. O sea, Y no, sí, Tal cual. sí, así es, sí, Sí. es así. marcando el paso. Bueno, chicas y chicos, yo veo nada más chicas, me imagino que es un chico solo. Que queda alguien más. Si queda alguien más. Estás Bueno, con José Delgado. está José Delgado. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Podemos estar Sí, hablando. Santiago. Santiago Villarán. Porque claro, el doctor, sí, gran colega que lo vamos a invitar también a que dé alguna charla, no se va a escapar, doctor. Porque el doctor sabe mucho. Tengo muy buena referencia de él. Bueno, si alguien quiere agregar algo Bueno, más. a mí me encanta esto porque... Sí, No, yo lo que quería decir es que me encanta haber charlado con ustedes porque esto de la pandemia hace que uno trabaje mucho en mucha soledad, no, o al menos en mi caso. Y a mí me encanta hablar de cuestiones jurídicas. Entonces, bueno, está lindo estas tertulias así sí, jurídicas. y podés hablarlos Una así. cosita antes del cierre, Omar. Ahí está. Una cosita antes del cierre. Sí, ¿quién habla? ¿Quién está Sí. hablando? Y lo dejamos para otra oportunidad. ¿Cómo te va, Santiago Villarán? Un gusto. Un gusto, doctor. Los magistrados Sí, y las magistradas están obligados y obligadas a fallar con perspectiva de género. Están obligados a fallar con perspectiva de género, más allá de los excelentes planteos que hizo la doctora Analia Vitar. Eso nada más. bueno, muchas gracias. Saludos. Te vamos a convocar, Saludos. Te vamos a convocar, para alguna charla. Así que por privado después te voy a comprometer. Porque sabe mucho. Bueno, chicas, a mí me encantó hablar de este tema. Me encantó que lo hiciéramos Bueno. así, más flexible. Me parece que buena onda. Incluso uno se siente cómodo. Por ahí empiezan a salir cosas, más argumentos y qué sé yo. Así que este tipo de charlas me gustaría que lo tuviéramos, no sé, cada 15 días. Sobre distintos fallos. Si alguien tiene un fallo sobre cualquier otro tema que sea interesante, lo plantea y vamos opinando y vamos también un poco aprendiendo. Y a veces
digamos, las charlas académicas que vienen con el Power también son interesantes, pero por ahí esto es un poquito más, te llama más la atención. Así que bueno, los dejo a todos. Muchísimas gracias por haber participado. Analía, gracias por tu talento, tu valentía, por tu impronta. Diste un gran paso y fuiste heroína una semana en toda la República Argentina. Te dijiste que eras Bueno, famosa por un tiempo. me salió un usurpador y todo. Ah, gracias. Sí, Bueno. le quitaron el nombre. Che, qué Bueno. bárbaro. Qué bárbaro. No, yo no iba a salir, pero después aparecí. Bueno, me alegro de haber estado con colegas de otros lados. Les mando saludos, que se mejoren de la muela. Y Gracias, felicitaciones. bueno, Chao, chicos. buen fin de semana. Igualmente, gracias Chau, a todos. chau. Saludos al doctor Diego Souto, Valeria. Chao, igualmente. Saludos a Diego Souto. Un beso, nos Bueno, vemos. le digo. Chao, gracias. Chau, Gracias.